Hare Krishna, buenas tardes a todos. Por favor acepten mis reverencias. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Espero que estén bien, espero que estén felices. Vamos a hacer una clase, vamos a seguir hablando acerca del Bhagavad Gita tal como es. Gracias a los devotos del Templo de Buenos Aires por permitirme hacer esta pequeña charla, esta pequeña lectura del Bhagavad Gita. Hoy día nos toca el capítulo 10, la opulencia del absoluto, texto 7. Entonces, antes de empezar a disertar del Bhagavad Gita, vamos a cantar un poquito, invocando auspiciosidad. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paschatya Adeshatarine. Jai Prabhupada. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Go Premanande Hari Bol. Om Agyanati Mirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshurun Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió los ojos, mis ojos, con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces, como dijimos, antes de cantar un poquito, hoy día vamos a leer del capítulo 10 del Bhagavad Gita, el verso 7, un verso que está antes de los 4 versos más importantes que definen el propósito del Bhagavad Gita y nos dicen cuál es la esencia del Bhagavad Gita, conocidos como Chatur Shloki. Esos versos son los versos del capítulo 10, 8, 9, 10 y 11. Entonces hoy día vamos a leer el verso previo a esos 4 versos, el verso 7, y para entrar un poco en el contexto por el cual Krishna en este caso está hablando, vamos a leer también los primeros 6 versos sin el significado. En el capítulo 10, la opulencia del absoluto, este capítulo conocido como la opulencia del absoluto Vibhuti Yoga, o sea, el proceso de entender o de conectarse a Krishna a través de sus opulencias, sus manifestaciones de opulencia en el mundo material,
Previo a este capítulo teníamos el capítulo 9 que se llamaba, o que se llama, el conocimiento más confidencial, ¿no? Ahí donde Krishna empieza a definir este tema del amor, esta cosita rara que hay ahí, ¿no?, en el corazón de la entidad viviente, conocida como el afecto, el amor. No solamente lo describe en términos del afecto que el devoto debe poner en su ofrenda para utilizar una ofrenda a Dios como una conexión real, sino que obviamente también se explica, ¿no?, que como todos nosotros tenemos ese sentimiento, originalmente él también lo tiene. Por lo tanto, digamos, consecuentemente, nosotros tenemos sentimientos de afecto porque originalmente existen en el Creador. Y obviamente, como somos creados a imagen y semejanza, nosotros también tenemos esas expresiones de afecto. Por lo tanto, él explica en el capítulo 9 cómo, ¿no?, empezar a vincularse al Supremo a través del afecto en la ofrenda que uno puede dar, ¿no?, o ofrecer a Dios, a Krishna, de cualquier manera que uno lo conciba. Entonces, el último verso del capítulo 9, o en el final del capítulo 9, dice: todo lo que hagas, todo lo que comas, todas las austeridades que realices, todo a lo que regales, ¿no?, hazlo como una ofrenda a mí. Siempre piensa en mí, conviértete en mi devoto. Y de esa manera seguro que al final de esta vida vendrás a mí. Más o menos ese es el epílogo del capítulo anterior. Y ahora estamos entrando en este capítulo 10 que habla, como decíamos, de la opulencia del absoluto. Krishna va a explicarle a Arjuna algo que tiene que ver cómo, ¿no?, entender o apreciar al Creador a través de su creación, ¿no? Así que empezamos con el verso 1 de este capítulo 10, Vibhuti Yoga, que dice lo siguiente: la suprema personalidad de Dios dijo: vuelve a escuchar, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, Mahabahu. Como tú eres mi amigo querido, para beneficio tuyo, voy a seguir hablando y voy a impartir un conocimiento que es mejor que lo que ya he explicado. A veces uno puede decir como si en el capítulo anterior había dicho: no hay nada más increíble que este conocimiento, y ahora Krishna dice: te voy a explicar algo mejor. Entonces, en el ambiente espiritual, como el conocimiento y la ananda o la felicidad siempre van en incremento, en realidad cada vez que uno lee, ¿no?, o aprende un significado del Bhagavad Gita, en realidad es mejor. Así, por ejemplo, este significado, si nosotros lo volvemos a leer después, podríamos decir: ahora vamos a leer algo que es mejor que lo que acabamos de leer. Y sin embargo, es lo mismo. Pero la diferencia es que es contenido espiritual, como es materia espiritual, sustancia, ¿no? Cada vez que se le incrementa la ananda del alma espiritual, lo que somos, ¿no?, por lo tanto, siempre que uno lee es mejor, ¿no? Así que desde ese punto de vista podemos entender por qué Krishna declara: ahora te voy a explicar algo mejor aún. Aunque ya antes había dicho que lo que estaba explicando era mejor. Entonces, el segundo verso dice: ni las legiones de semidioses, ni los grandes sabios, conocen mi origen ni mis opulencias, ya que en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Aquel que me conoce como el innaciente, como el que no tiene principio, como el Señor Supremo de todos los mundos, solo Él, que entre los hombres está libre de engaño, se libera de las reacciones de los pecados. O sea, básicamente Krishna está diciendo: mientras más me conoces, más te liberas de la ilusión, más te liberas de Maya, que es lo que condiciona a la entidad viviente. Entonces sigue diciendo: la inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y engaño, la indulgencia, la veracidad, el control de los sentidos, el control de la mente, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia, todas estas diversas cualidades de los seres vivos son sólo creadas por mí. Sigue diciendo el próximo verso: los 7 grandes sabios, y antes que ellos los otros 4 grandes sabios y los manus, los progenitores de la humanidad, provienen de mí, nacidos de mi mente,
y todos los seres vivos que pueblan los universos, planetas, descienden de ellos. Entonces, bueno, acá estamos hablando del contexto en el que está hablando este capítulo. Krishna está hablando de opulencias, ¿no? Y también está hablando de que todos los controladores secundarios del universo material, como los Prajapatis o los progenitores de la humanidad, en realidad son creados por él, ¿no? Los grandes sabios, ¿no? Acá dice los 7 grandes sabios y después los 4 grandes sabios, se refiere a Sanat Kumara, Sananda Kumara, o sea, los 4 Kumaras, también son creados por él. Krishna está escribiendo, ya empezando a escribir su opulencia. Y entonces ahora sí viene el verso que nos convoca hoy día y dice lo siguiente. Vamos a leer el sánscrito y el palabra por palabra. Entonces, Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 7. Etam vibhutim yogam cha mama yuveti tatvata sobikalpena yogena yugyate natra samshaya. Etam vibhutim yogam cha mamam yuveti tatvata sobikalpena yogena yugyate natra samshaya. En donde palabra por palabra dice lo siguiente. Etam, toda esta, vibhutim, opulencia, yogam, poder místico, cha, también, mama, míos, yaha, todo aquel que, beti, conoce, tatvata, en verdad, saha, él, avikalpena, sin división, yogena, el servicio devocional, yugyate, se dedica, na, nunca, atra, aquí, shamshaya, duda. Traducción: aquel que está verdaderamente convencido de esta opulencia y poder místico míos, se dedica al servicio devocional puro. De esto no hay ninguna duda. Natra samshaya, ninguna duda, dice Krishna. Entonces Prabhupada nos ilumina con el significado de la siguiente manera. Significado por Srila Prabhupada. La cumbre más elevada de la perfección espiritual la constituye el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios. Punto. Entonces Prabhupada empieza este significado de una manera muy fuerte y muy determinada, ¿no? Dice, la cumbre más elevada del conocimiento espiritual la constituye el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios. O sea, ahí hay muchos conocimientos que pueden haber acerca de espiritualidad, cómo funciona el alma, el karma, las leyes de acciones y reacciones de la naturaleza, el propósito de la vida humana, pero aquí definitivamente Prabhupada está diciendo sí, pero de todos los conocimientos espirituales, no, el más importante de todos es el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios. Y es interesante que acá Prabhupada no está diciendo el conocimiento de Dios, está diciendo el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios. Eso, en términos de la teología Vaishnava, es muy importante, porque nosotros entendemos que hay mucha gente que puede creer en Dios y que tiene distintos entendimientos o distintos niveles de conocimientos acerca de la verdad absoluta. Pero el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios es el más elevado de todos, y ya vamos a ver por qué. Entonces sigue el significado. A menos que uno esté firmemente convencido de las diferentes opulencias del Señor Supremo, no puede dedicarse al servicio devocional puro. Por lo general, la gente sabe que Dios es grande, pero no sabe en detalle de qué modo Dios es grande. He aquí los detalles. Si uno verdaderamente sabe cómo Dios es grande, entonces, de forma natural, se vuelve un alma entregada y se ocupa en el servicio devocional del Señor. Cuando uno llega a conocer en verdad las opulencias del Supremo, no queda otro recurso más que el entregarse a Él. Ese conocimiento verdadero se puede adquirir de las descripciones del Srimad Bhagavatam y del Bhagavad Gita y escrituras similares. Para la administración de este universo existen muchos semidioses distribuidos por todo el sistema planetario, y entre ellos los principales son Brahma, Shiva y los 4 grandes Kumaras y otros patriarcas. Hay muchos antepasados de la población del universo y todos ellos nacen del Supremo Señor Krishna. La suprema personalidad de Dios, Krishna, es el antepasado original de todos los antepasados.
como dice inclusive el señor Brahma en su himno, la Brahma Sanghita, ¿no? Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Ahí mismo el señor Brahma, que es la entidad viviente primera, primigenia, la primer ser viviente creado del universo material, Swayambhu, aquel que es creado mentalmente, ¿no? por el Señor. Él en su primer himno, en sus palabras de glorificación a Govinda, cuando él recibe la iluminación espiritual, canta este primer verso del Brahma Sanghita, que dice Ishvara Parama Krishna, ¿no? El controlador supremo, ¿quién es? Es Krishna. Pero sabiendo que a lo mejor la gente que conoce acerca de espiritualidad y de la historia del universo puede entender que puede haber otro llamado Krishna, entonces va a ir más directamente a definir qué Krishna, de qué Krishna él está hablando, ¿no? Entonces dice Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. Ese Krishna tiene un cuerpo de eternidad, conocimiento y bienaventuranza o felicidad, ¿no? Esa es la naturaleza del Señor Krishna, que es la misma que tenemos nosotros. Entonces dice Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda. Ese Govinda, ese muchacho que está tocando la flauta, el pastorcito de vacas, ¿no? Es el principio sin principio. A él me estoy refiriendo. Él es, ¿no? Anadir Adir Govinda. ¿Y qué más dice para finalizar y para rematar? Dice, Sarva Karana Karanam. Y de todas las causas, Sarva Karana, él es Karanam, la causa suprema. Así que aquí, no solamente Prabhupada en el significado está diciendo que Krishna es el progenitor o el creador original de todos los grandes, poderosos seres que controlan el universo, sino que mismo el ser primigenio de este universo material, el señor Brahma, está declarando en la Brahma Sanghita que él es creado, ¿no? por el Señor Supremo, y que ese Señor Supremo, Govinda, el pastorcito de vacas de Vrindavan, es la causa de todas las causas. ¿Y qué más? Es el Adi Purusha, es el origen sin origen. Así que, bueno, Prabhupada está diciendo algo, pero obviamente esto que está diciendo Prabhupada está avalado también por grandes autoridades, como el señor Brahma. Y para terminar el significado dice, esas son algunas de las opulencias del Señor Supremo. Cuando uno está firmemente convencido de ellas, acepta a Krishna con gran fe y sin ninguna duda, y se dedica al servicio devocional. Todo ese conocimiento específico es necesario para aumentar el interés de uno en el amoroso servicio devocional del Señor. Uno no debe desdeñar el esfuerzo de entender por completo cuán grande es Krishna, ya que al conocer la grandeza de Krishna, se podrá estar fijo en la ejecución del servicio devocional sincero, dice Prabhupada. Sincero significa sincera, sin mancha, limpio. Entonces, aquí estábamos viendo, ¿no?, cómo Prabhupada está definiendo que para poder incrementar nuestro deseo de servicio a Krishna, tenemos que estar convencidos de la opulencia y la grandeza del Señor. Así, por ejemplo, podemos ver el efecto contrario cuando nosotros perdemos la fe en alguien, ¿no? En el mundo material se manifiestan grandes personalidades, ¿no? A veces por sus propios méritos, a veces por falsa propaganda, por ejemplo los políticos, ¿no? Y los políticos dicen, sí, yo les voy a hacer esto, les voy a cumplir con esto, voy a hacer esto para ustedes, y después, cuando gobiernan, no hacen nada de eso. ¿Qué es lo que sucede cuando uno ve que esa persona que se hacía o se vociferaba ser grande, no termina haciendo cosas grandiosas? Entonces, naturalmente, uno pierde la fe en esa persona, ¿no? Así sucede con líderes, ¿no?, que normalmente uno tiende a idealizar y poner ahí como un ideal, y cuando ve que no es así, naturalmente uno pierde la fe. Eso es natural en el mundo material, porque en realidad en el mundo material los líderes son limitados y son, podremos decir, reflejos desvirtuados del líder supremo que es Krishna, ¿no? Por lo tanto, cuando uno conoce la opulencia de Krishna, que la va a demostrar en una pequeña parte Krishna en este significado, automáticamente surge en el corazón de uno el deseo, la admiración por él y el deseo de servir a esa persona suprema, ¿no? Es natural, cuando una persona es demasiado bella,
demasiado atractiva, o es muy opulenta, tiene mucha riqueza o mucho conocimiento, esa persona se vuelve atractiva porque está mostrando las características atractivas de Krishna, de Dios, en una mínima parte, mientras que Krishna la tiene en todo su esplendor, ¿no? Y uno naturalmente cuando ve que alguna persona en este mundo material manifiesta algo de esas cualidades, se vuelve atractiva, ¿no? Entonces, este capítulo habla precisamente de, podríamos decir, de todas las opulencias del Señor, y él empieza a mostrar cómo en la naturaleza se manifiestan todas sus opulencias, y de esa manera uno se vuelve atraído a Krishna, ¿no? Podríamos decir algunos filósofos, algunos teólogos, pueden decir que este capítulo 10, Vibhuti Yoga, es algo así como panteísmo, ¿no? O sea, o el tratar de entender o ver a Dios a través de su creación, ¿no? O sea, uno ama o aprecia o se vuelve admirador del Creador a través de su creación. Así, por ejemplo, podríamos decir, bueno, uno va a un museo y ve un cuadro muy hermoso. Dice, wow, ¿no? Qué belleza este cuadro, ¿no? Entonces cuando nosotros de repente, en el mundo material, o sea, cuando uno ve un cuadro en un museo, dice, wow, qué hermoso, me encantaría conocer a la persona que pinta estos cuadros tan hermosos, ¿no? Y entonces cuando uno de repente ve una puesta de sol entre medio de la montaña, o ve paisajes tan hermosos que se manifiestan en el mundo material, ¿no? Uno podría pensar o desarrollar la meditación o la contemplación de decir, wow, si es tan hermoso, ¿no? Este paisaje que estoy viendo ante mis ojos, ¿cuánto más hermoso será el que lo creó? Y así, de esa manera, el devoto empieza a ver en las manifestaciones materiales la opulencia del Señor, y también, aparte de que la persona cuando empieza en la vida espiritual puede ver la grandeza de Dios a través de sus manifestaciones, el devoto también le infiere a esa visión o a esa contemplación algo de amor. Por ejemplo, una mamá puede ver, o un papá puede ver un dibujo de su hijo en la pared con un crayón. Y entonces uno puede decir, wow, qué hermoso, ¿no? A lo mejor no es muy hermoso el dibujo que hace el niño, pero la madre ya lo ve con amor y dice, ay, mira, me dibujó a mí, dibujó un sol acá también, ¿no? Qué bonito, y trata de guardarlo como un recuerdo para siempre. Es como que está imbuyendo eso, ¿no? Con amor, está apreciando la obra del artista con amor. Lo mismo pasa cuando los devotos ven a las manifestaciones de Krishna. Entonces en este capítulo 10, Krishna no solamente da esta información para aquellos que no tienen desarrollado amor por él, para que desarrollen aprecio por él, y también da este capítulo 10 para aquellos que sí han desarrollado o están desarrollando un sentimiento de amor hacia él, que incrementen ese sentimiento de amor, ¿no? Por eso podemos decir, ¿no?, que en el capítulo anterior hablábamos de ofrenda con Bhakti y ahora estamos hablando de contemplación con Bhakti para el Vaishnava, ¿no? Así que Krishna empieza a manifestar, yo noté algunas porque son muchos los versos en los que Krishna muestra su opulencia, ¿no? Por ejemplo dice, yo soy Paramatma, ¿no? Yo soy el alma suprema que todo lo impregna, ¿no? Dice, entre las vibraciones trascendentales, yo soy el Om, dice Krishna. Y uno podría decir como Vaishnava, ¿por qué en vez de cantar Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, no cantamos Om? Precisamente por esa opulencia extra que tiene Krishna y que los Vaishnavas pueden apreciar. Cuando hablamos de Om, se entiende que este pranava, ¿no?, o esta Bija mantra está formado por 3 letras. La O, la A, la U y la M. En realidad la sigla es Aum, ¿no? Y Prabhupada explica, ¿no?, que esas 3 letras representan a Krishna, Radharani y la creación en general. Sin embargo, cuando nosotros cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, estamos entrando a la descripción de las relaciones amorosas de esas 3 personas, ¿no?,
y energías que se relacionan entre sí. Podemos decir que cuando decimos Om, estamos diciendo el Mahamantra en un solo sonido. Pero estamos viendo el aspecto completo de la creación, pero no estamos entrando a las relaciones que esas personas que componen el Om tienen entre ellas. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que uno puede entender a Dios a través de la inteligencia, con sus descripciones de opulencia, pero, ¿no?, Krishna, en este proceso del Vaishnavismo, Gaudiya Vaishnava, por la misericordia del Señor Chaitanya, nos está dando la oportunidad no solo de conocer a Krishna y sus asociados, sino a sentir y a desarrollar ese tipo de amor que los asociados íntimos tienen con el Señor en el mundo espiritual, ¿no? Esa es la diferencia, apenas una diferencia. Entonces, de entre todas las opulencias que Krishna tiene, la opulencia más grande para el Vaishnava es que Krishna tiene 4 cualidades más que Dios. O sea, podemos decir, Krishna en su aspecto de creador tiene 60 cualidades principales, ¿no? Y para el Vaishnava, ¿no?, Krishna no es solamente el creador, sino es la persona que está más allá de ese Dios de mameluco o con ropa de trabajo, sino que el Vaishnava puede ir atrás de esa forma del Dios creador y apreciar o desarrollar estos finos y sutiles y súper sustanciosos sentimientos de amor por Krishna, por la misericordia del Señor Chaitanya. Esa es la opulencia. De entre todas las opulencias de Krishna, para el Vaishnava, esta es la opulencia más grande. Sin embargo, bueno, Krishna sigue diciendo, entre los hombres yo soy el rey, ¿no? Entre las bestias yo soy el león. Entre los lógicos yo soy la verdad concluyente. Yo soy la muerte que todo lo devora. Yo soy la fuerza de los fuertes. Y de los secretos yo soy el silencio. Del hombre yo soy la habilidad en el hombre habilidoso, dice Krishna también, ¿no? Y así podemos ver en realidad, por ejemplo, a nosotros aquí en Argentina, que a la mayoría de los argentinos, por lo menos a mí, nos gusta el fútbol, ¿no? Digamos, es nuestra segunda religión, a veces nuestra primera religión, el fútbol, ¿no? Los domingos a la tarde, no sé si vamos a la iglesia o a cualquier centro de adoración, pero a la cancha seguro que vamos. Y vemos, por ejemplo, una manifestación opulenta de Krishna en la habilidad de Messi, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, ¿no?, como naturalmente en la entidad viviente está la tendencia a adorar, aunque cuando no hay conocimiento lo hacemos de un modo equivocado, Avidi Purvakan, como dice el Bhagavad Gita, manifestamos, ¿no?, nuestra tendencia a adorar y en la cancha decimos, ¿no?, Messi, Messi, lo reverenciamos y cantamos su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo, aunque no nos demos cuenta, una expresión divina en un ser humano común y corriente. Entonces le atribuimos normalmente la característica de algo divino, de algo supremo, de algo que está más allá de lo normal. Entonces, cuando se manifiesta la habilidad en una persona habilidosa, Krishna dice, yo soy esa habilidad en el hombre habilidoso. Y esa es la forma en que nosotros podemos darnos cuenta que naturalmente, como almas espirituales, tenemos la tendencia a adorar lo supremo. Por supuesto, ¿no?, que cuando nosotros vemos en esa persona este tipo de habilidades, naturalmente desarrollamos fe y atracción en esa persona. ¿Qué decir, ¿no?, cuando leemos este capítulo de Krishna, de la opulencia que él tiene, cuando empezamos a apreciar las increíbles opulencias, ¿no?, que Krishna tiene? Podríamos decir, si Messi, un ser humano común y corriente, tiene esa habilidad, ¿qué decir de ver a Krishna jugar en la cancha? Entonces, cuando Krishna está hablando acerca de las opulencias que él tiene aquí, es precisamente para despertar esa atracción hacia él, y cuando uno ve lo grandioso que es él, naturalmente uno se siente atraído y se ofrece al servicio de esa persona atractiva. Entonces, ese es, digamos, lo que Krishna está haciendo con este capítulo 10, Vibhuti Yoga. Pero lo increíble de todo esto, como Krishna también tiene una opulencia increíble, que es el más renunciado de todos, ¿no?,
no está ni ahí, ni está pegado ni al dinero, ni a la fama, ni a la fortuna, ni a la habilidad que él tiene. Dice, y todas estas declaraciones que he hecho acerca de mi opulencia extraordinaria son apenas una chispa de mi esplendor. Krishna dice, inclusive dice, en realidad eso es solamente algo, una chispa. Imagínate, ¿no?, cuál es la opulencia del Señor. Por lo tanto, este tipo de cosas hacen, ¿no?, que uno se vuelva muy atraído a Krishna cuando lee este capítulo 10, Vibhuti Yoga. Entonces, bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna duda con respecto a esto, lo puede tipear en el chat. Entonces, una cosa que es también interesante, yo estaba meditando en el verso, es precisamente esta, ¿no? En que el Vaishnava puede acceder a la opulencia más hermosa que Krishna tiene, y que es esa opulencia que lo diferencia de Dios creador, ¿no? O sea, Krishna nos da acceso con la misericordia del Señor Chaitanya a disfrutar y a compartir la opulencia en términos del amor y el afecto que él tiene con sus asociados íntimos, ¿no? Él nos da esa posibilidad. Esa es la gloria y la misericordia de este proceso, ¿no?, de la conciencia de Krishna. Como dice el Señor Chaitanya, Nitya Sira Krishna Prema, Sadhya Kabunai, Shravanadi Sudachite Karayudoe. Él dice que el amor puro, ¿no?, el despertar, el amor puro está en el corazón de todas las entidades vivientes, pero hay que revivirlo a través de este proceso de cantar el Mahamantra de Krishna, de leer los libros, ¿no?, de asociarse con los Vaishnavas, de tomar Krishna Prasada, de manera que ese amor puro que está en el corazón se vaya despertando gradualmente y podamos percibir, practicar y disfrutar de ese ruchi o de esa velocidad amorosa trascendental con Krishna. Inclusive, no me acuerdo si en este capítulo o en algún otro, Krishna dice, y de las estaciones, ¿no?, yo soy la florida primavera. Así que yo estaba pensando, ¿no?, ahora que viene la primavera, ¿no?, Krishna dice, sí, Aham Kushuma Kara, ¿no?, de las estaciones yo soy la florida primavera. Entonces yo digo, qué bueno es, siempre pienso lo mismo, que en esta época del año, en septiembre, cuando viene la primavera, y vemos que todo empieza a florecer, que la gente naturalmente se empieza a sentir feliz y a enamorarse, ¿no? Qué bueno es meditar en que en realidad lo que se está manifestando a través de las estaciones es Krishna. Porque es equivalente, ¿no? Lo que uno percibe en la atmósfera cuando la primavera viene con sus flores coloridas, con los perfumes de las flores increíbles que empiezan, por ejemplo, yo vivo en una granja aquí y hay árboles que empiezan a tirar unas flores, uno sale a respirar y dice, wow, qué increíble este perfume, y hace que uno se sienta en un estado de eterna juventud o eterna primavera, ¿no? Entonces digo yo, qué bueno cuando viene la primavera meditar en que en realidad Krishna se está manifestando ahora de entre todas las estaciones. La que lo representa es la primavera. Es una buena meditación. ¿Por qué? Porque el estado espiritual de un Vaishnava es precisamente ese, ¿no? Ese estado de siempre primavera. Así como cuando nos enamoramos la primera vez de esa primera amor que tuvimos y estábamos en ese estado de felicidad, de estar enamorados. Normalmente el Vaishnava se siente así. Cuando el Vaishnava está en un estado jubiloso de su vida espiritual, está siguiendo las prácticas de una manera apropiada. Uno percibe, ¿no?, la vida espiritual de la misma manera en que se percibe el sentimiento del primer amor o de esa sensación primaveral en el corazón, salvando las diferencias, mientras que uno es un sentimiento espiritual, ¿no?, y el otro un sentimiento que tal vez con el tiempo lo haga sufrir a uno. Entonces, digo, es un buen momento para meditar, y de hecho también podemos pensar, ¿no?, que no solamente vamos a ver a Krishna y percibir, ¿no?, al Señor a través de sus manifestaciones, sino que para el Vaishnava también naturalmente se da esto de que reduce toda la opulencia del Señor la reduce a una persona. Y a veces inclusive muchas personas dicen, o cuando hablamos acerca de la verdad absoluta, hablamos de Krishna, dicen, bueno, pero ¿cómo es que tenés tanta fe en Dios? ¿Acaso lo has visto? ¿No? Es la pregunta que normalmente hacen a veces las personas que desafían.
Y uno puede decir humildemente que sí, que uno lo puede ver, ¿no? Pero con los ojos, ¿no? Como decíamos, como dice el señor Brahma también, con los ojos ungidos con el ungüento del amor. Y así de la misma manera, cuando uno ve que en el horizonte, que puede haber una noche muy oscura, ¿no? Que no hay luna y uno no puede distinguir las formas ni nada, pero de repente empieza a asomar la luz por el horizonte, ¿no? Apenas empieza a amanecer, ya uno puede empezar a distinguir algunas siluetas, ¿no? Que decir, cuando el sol sube, sube, sube y ya está en su máximo cenit creo que se llama, ¿no? Uno puede ver absolutamente todo con claridad. De la misma manera, en la vida espiritual, por la práctica espiritual, uno al principio tal vez no ve mucho, pero gradualmente a través de esta revelación del conocimiento espiritual que Krishna nos da, podemos empezar a distinguir, ¿no? Lo real de lo ilusorio. Y así gradualmente podemos ver a Krishna. Entonces cuando te preguntan, ¿has visto a Dios? Uno puede decir, bueno, sí, no completamente, pero gradualmente lo estoy viendo. De a poquito uno va pudiendo apreciar a la verdad absoluta. Así que bueno, este capítulo 10 es una hermosa forma de meditar para aquellos que pueden ver o apreciar al Creador a través de su creación. Es una forma de conectarse con Krishna, por eso este capítulo se llama Vibhuti Yoga. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Les agradezco por estar presentes aquí en la clase hoy día. Y cualquier duda que tengan pueden dejarla en los comentarios de Facebook y después yo voy a entrar para responderlas. Así que bueno, agradecido. Muchas gracias, sean felices, traten de ver en toda la manifestación, en la creación, entender que en realidad la fuente original de todo eso es Krishna. Seguramente muchos de ustedes tienen recuerdos de imágenes muy increíbles o tal vez de repente cuando andan paseando o andan viendo algo, ven algo, alguna manifestación sobrenatural o más allá de lo natural. Y nunca olviden que en realidad atrás de eso está Krishna como el supremo fuente de esa opulencia. Todas las glorias a Srila Prabhupada, Hare Krishna, y como dije, sean felices. Haribo.